Pero necesito trasladarlo porque llevamos 24 horas es cansino, con el Madrid Franco y el Barcelona. A raíz de la rueda de prensa de Laporta y de la contestación en un vídeo del Real Madrid, me habéis preguntado más de uno qué me ha parecido el vídeo del Real Madrid, pues tengo que ser sincero, no lo he visto, pero me parece bien, sea cual sea ese vídeo, dado que el Madrid tenía todo el derecho y es posible que hasta la obligación de defenderse horas después de que el presidente del Barça, en una rueda de prensa, le acusase de lo que le acusó. Por lo tanto, no he visto el vídeo, pero sea como sea el vídeo, lo que está claro es que es legítimo, esa noche era legítimo, que el Real Madrid se defendiese y que lo haga en su televisión. Para eso, entre otras cosas, la tiene. He escuchado las últimas horas del Madrid, del franquismo y del Barça del franquismo. Bueno, he leído hasta aburrirme. Y no es que yo crea que soy el más listo de la clase y que yo tengo la opinión realmente válida de esta historia. Pero sí tengo una opinión que de entrada no se puede poner en tela de juicio su ecuanimidad, dado que todo aquel que me conozca bien sabe hasta qué punto quiero que pierdan todos los días, menos contra Guardiola, el Madrid y el Barcelona. Y segundo, porque además es uno de mis temas favoritos. Me apasiona la historia moderna y más la de España, me apasiona el fútbol y me apasionan este tipo de cosillas, y he leído y he seguido y he pensado en ello más de lo que podáis imaginar. No pretendo que la opinión que yo os voy a trasladar ahora sea la opinión de nadie. Lo único que traslado es mi opinión. Esto es la hora de Walter, me la habéis pedido varios y quiero dejarla encima de la mesa porque creo que hay un aspecto que está obviando todo el mundo. Aquí se ha ceñido todo el mundo, se ha quedado todo el mundo con que si Franco era el Madrid o era el Barcelona, si ayudó al Madrid o ayudó al Barcelona. Y aquí todo el mundo se ha estudiado el asunto sociológico, que tiene un valor y un papel fundamental, juega un papel fundamental en todo lo que ha ocurrido en España. Mirad, hay cosas que son indiscutibles porque son parte de la historia. Que el Real Madrid era el equipo de los republicanos cuando llega la guerra civil, no es discutible, es parte de la historia. El equipo del ejército, el equipo de los nacionales era el Atlético Aviación, que toda su directiva eran militares, y el equipo de los republicanos principalmente era el Real Madrid. Eso es indiscutible. Que cuando acaba la guerra civil se fusila al presidente del Real Madrid de la época y al Real Madrid solo le quedan 5 jugadores en plantilla porque la inmensa mayoría, por rojos, han tenido que salir por pies de España, también es indiscutible. Es decir, Franco no era del Real Madrid. Yo he tenido una relación personal que duró años con la nieta de Franco, Carmen Martínez Bordiú, porque se casó con quien por aquel entonces era uno de mis mejores amigos. Yo hablé de esto con Carmen y Carmen me decía que su abuelo sabía de qué color vestía el Madrid, de qué color vestía el Athletic Bilbao, porque no le queda más remedio que ir a dar la copa a la final de la Copa al Generalísimo. O sea, que Franco no vio un minuto de fútbol fuera de un palco donde no le quedó más remedio que ir en su vida. Me lo contó Carmen 1000 veces. Mi abuelo, fútbol. Mi abuelo no sabía casi ni quién era uno ni quién era el otro. Y en cierta medida estaremos de acuerdo que hasta le pega. Cuando vuelve el fútbol después de la guerra civil, es demostrable que el Real Madrid no huele un pedo bajo una sábana. ¿Cómo va a ser el Real Madrid el equipo del régimen, amén de por lo que os he contado, si el Real Madrid no gana una liga hasta que forma un equipo? Que la clave es la llegada de Di Stéfano, según cuenta todo el mundo. Forma un equipo de la hostia, junto a un equipo de la hostia, ficha bien, de Cantabria se lleva a Pachín, a Gento, a Marquitos, hace un equipo de la de Dios. Allí jugaba un tío que se llamaba Luis del Sol, que yo he visto los vídeos, y vamos, todavía creo que no haya jugado en el Real Madrid un futbolista con más clase de la que tenía ese tío, que creo que solo gana la primera o la segunda porque debía ser de los mayores. Copa, Real, Gento, Di Stéfano, vamos, la Biblia en verso.
Y el Real Madrid, que no había ganado una liga en España en 16 años, creo, de franquismo, y ahí está la historia, forma ese equipazo que cuando se funda la Copa de Europa gana 5 seguidas. Del 55 al 60. ¿Qué es lo que ocurre? Que España, que era una dictadura aislada, que no podía presumir nada más de que formaban sus ciudadanos, fumaban ideales, y no tomaban ni anís, tomaban una cazaña que no me acuerdo cómo se llamaba, porque aquí no había dinero ni para tomar anís. Y de pronto España tiene el equipo que gana 5 Copas de Europa seguidas. Y en el 60, en ese momento, es el franquismo el que absorbe al Real Madrid, el que dice, hostias, si lo más español que hay en el mundo es el Madrid que ha ganado 5 Copas de Europa. Porque yo viví aquello. Yo vi cómo el franquismo absorbió a Urtain, absorbió a Ángel Nieto, absorbió a Fernández Ochoa y absorbió al Real Madrid. Absorbió. ¿Por qué? Porque el régimen, todo aquello español, como estaba aislado en el mundo, que llamaba la atención, rápidamente lo convertía en bandera de España. O sea, eso es así. De la misma manera que es así, que a partir de esas 5 Copas de Europa, el Real Madrid juega unos 30 años con todo el viento a favor. Pero no porque compra a los árbitros, no porque Franco es del Madrid, no porque el Real Madrid mueve hilos para colocar árbitros del Madrid y comités del Madrid. ¿Sabéis por qué? Es que eso lo viví yo. Porque toda España era del Madrid. Aquellas 5 Copas de Europa, lo que consiguieron es que toda España fuese el Madrid. Aquella España muerta de hambre se hizo entera del Madrid. Yo era un niño, era del Madrid todo Cristo. Hablaba del Madrid todo Cristo. Si había 24 árbitros, 22 eran del Madrid. ¿Por qué? Porque toda España era del Madrid, de un equipo que había ganado 6 Copas de Europa. Porque el orgullo del país, un país muerto de hambre, que no pintaba nada en el mundo, era un equipo de fútbol que era el mejor de Europa con 6 Copas de Europa. Mira, venía el Madrid a jugar al Sardinero, medio estadio animaba al Madrid. Venía el Barça, y si veías un palomo con una bufanda del Barça era un éxito. Enrique Volado cuenta, que es mayor que yo, que los 8 que había en Santander del Barça se conocían entre ellos. Lo ha contado Enrique Volado 1000 veces. Enrique Volado ha contado 1000 veces cómo en el bar de la Universidad en Valladolid, cuando jugaba el Madrid, comienzos de los 70, no cabía la gente en ese partido que televisaban a la semana, y cuando televisaban el Barça, se lo he oído a Enrique 1000 veces, estaba él solo en el bar viendo el partido. En Cantabria había mucha más gente del Athletic de Bilbao que del Barça. Pero no os podéis ni imaginar, cuando yo era niño, en mi pueblo había más gente del Athletic de Bilbao que del Barça. Del Barça no había ni Dios. ¿Qué consiguieron? No Franco, las 6 Copas de Europa. Que toda España fuese el Madrid. Todos los amigos de mi padre eran el Madrid. Todos ellos eran el Real Madrid. Empezó en los 60, 70 a haber un poco de barcelonismo por Andalucía. ¿Sabéis por qué? Por los emigrantes andaluces que fueron por cientos de miles a Cataluña. En León, en Zamora, había gente del Athletic Bilbao, llamaba la atención, por los leoneses, zamoranos, castellanos que emigraban a trabajar al País Vasco. Pero era toda España el Madrid. ¿Qué generó eso? Que durante 30 años, eso es verdad, los 60, los 70 y los 80, era todo el Madrid. No es que el comité de competición era el Madrid, pero si es que ponías 3 al azar y eran los 3 del Madrid. No es que los árbitros son del Madrid, si es que si había 25 por cojones, porque la sociedad era así, 22 eran del Madrid. Y es verdad que hay 3 décadas donde ese madridismo que tiñe de blanco España por las Copas de Europa del Madrid le da un viento a favor y una corriente al Madrid muy favorable. Y eso lo viví yo.
años 70, años 80, que en muchos momentos el Madrid tenía unas castañas de equipo, pero era evidente que todo lo que rodeaba al Madrid, porque toda España era del Madrid. Y esa dinámica la cambia Johan Cruyff a comienzos de los 90. Llega Cruyff a Barcelona, el Barça gana 4 ligas, gana la primera Copa de Europa en su vida y se empieza a generar un barcelonismo en aquellas generaciones que empezaron a equilibrar el país y lo remata Messi. Años después llega Messi y todas las generaciones de esa época, la mayoría de los niños son del Barcelona. ¿De quién éramos en España la NBA? De los Lakers y de los Celtics, de los que ganaban. Por eso toda España se hizo en los 60 y en los 70 el Madrid. El Barcelona perdió las 2 Copas de Europa que jugó la final y el Madrid ganó 6. ¿De quién es la gente? De Indurain. ¿Por qué? Porque ganaba. De Alonso. ¿Por qué? Porque gana. Y aquella España era blanca. Y eso le daba claro beneficio al Madrid en un viento a favor, en organismos, instituciones, porque, repito, ponías a quien pusieses y era casi imposible que no fuese el Real Madrid. Pero de ahí a que el Madrid fue el equipo del régimen, la historia demuestra que es un absurdo. Es el régimen el que se apropia de los éxitos del Madrid, porque se apropiaba de los éxitos de todo el mundo, que triunfaba fuera de nuestro país, como entenderá cualquiera en una dictadura, como la que vivía en aquellos años España. El victimismo catalán y toda esta película que venden en Cataluña forma parte de su ADN y está fundamentado en que el Real Madrid ganaba más que el Barcelona. Porque hay un argumento que deja por los suelos, que el Madrid debe sus títulos a Franco. Y es que el Madrid es el equipo más laureado del mundo con 14 Copas de Europa. Ese argumento tendría un pase si el Real Madrid solo tuviese ligas y copas. Dice, joder, ¿cómo ha estado de protegido el Madrid en España? Se ha ganado 30 y pico ligas y 30 copas. Y cada vez que sale de España no gana nada. ¿Por qué? Porque no está protegido por el régimen. Cuando un equipo tiene 14 Copas de Europa y el segundo de Europa tiene 8, si las tiene, 7, querer vincular los éxitos del Real Madrid al franquismo es propio de un gilipollas como Joan Laporta y de los gilipollas capaces de comprar esa película de ciencia ficción. De hecho, yo soy antimadridista producto de aquello, porque los rebecos en los años 70, como todo el mundo era del Madrid, y yo soy rebeco desde que nació, nos convertíamos en antimadridistas. Y a partir de ahí nació la España de las autonomías y por lo tanto de la identidad regional. Y es cuando se fidelizó en Cantabria con el Racing, en Sevilla con el Betis y el Sevilla todavía más de lo que estaban. Y se generó ese antimadridismo en aquellos años 70 y 80 en respuesta a que el Real Madrid había ganado todo lo que había ganado al llegar a aquella época. Esa es la historia, al menos para mí. Y que no tiene nada que ver con la que pretende vender Joan Laporta, por cierto, yerno del mayor franquista de Cataluña, que es quien le introdujo en la sociedad catalana, su suegro, el mayor franquista de Cataluña, y su cuñado, hermano de su mujer, el segundo mayor franquista de España. Y esos franquistas fueron los que le introdujeron en la sociedad catalana y permitieron que un gualtrapas como este llegase al cargo que ocupa en la actualidad. A partir de ahí, que tú necesitas creer que Franco era el Madrid para reafirmarte en tus criterios culés o antimadridistas, tienes todo el derecho del mundo. Que no, y que dejas estos minutos solo en la simple opinión de una sola persona, pues maravilloso, porque era lo único, sinceramente, que pretendía, que constase en acta mi opinión al respecto.